Estimados estudiantes, continuando con nuestro programa de participación estudiantil, vamos a ver nuestro módulo 2 o semana 2 de aprendizaje de este módulo. Mecanismos hormonales. La pubertad es un proceso natural de maduración sexual del cuerpo. Es el dispensador de la pubertad. ¿Cuál es el dispensador de la pubertad? Este se encuentra en una pequeña parte del cerebro llamado hipotálamo, que esta es una glándula que se encarga de segregar la hormona gonadotropina. Mecanismos hormonales. ¿Cómo funciona? Entendamos cómo funciona la hipófisis, el hipotálamo en conjunto con la hipófisis. Estos se encargan de segregar la hormona liberadora gonadotropina de manera pulsátil. Esta hormona ejerce su acción sobre la hipófisis, donde va a estimular la secreción de las gonadotropinas, que estas tendrán en su efecto directamente sobre los ovarios y los testículos. Influencias hormonales. La testosterona, estrógenos y progesterona. Extendamos un poco sobre el tema. La testosterona aumenta el deseo sexual en la mujer, pero su exceso puede causar cierta virilidad, como por ejemplo el vello corporal abundante. La progesterona es la hormona relacionada a la fecundación y el embarazo y suele disminuir el apetito sexual durante esta etapa. Las hormonas sexuales femeninas son el estrógeno y la progesterona. Ellas ayudan a desarrollar y mantener las características sexuales que cumplen la función importante dentro de la fertilidad, el embarazo y el ciclo menstrual. Reflexión. ¿Cuáles son las condiciones socioculturales en las que transcurre la adolescencia actual? Los sistemas étnicos y culturales afectan de manera directa, ya que ejercen una función muy importante en tema de el comportamiento, la composición del hogar, el comportamiento, cómo se relacionan con las personas que forman parte de su núcleo familiar. De ellos aprenden, qué es lo que aprenden de su entorno. ¿Cómo afecta esto a nuestros adolescentes? Los factores sociales y culturales tienen un importante factor decisivo en el comportamiento de los estudiantes o nuestros adolescentes, ya que de ellos van a aprender una gran lección de vida, sus comportamientos, la manera como se relacionan, cómo se expresan, sus principios, sus valores. La adolescencia. La adolescencia se suele distinguir en tres etapas. La temprana o inicial. Vamos a hablar sobre la realidad de la adolescencia. No necesariamente la adolescencia es de conflicto o de ruptura. Entendamos que es la adolescencia antes que todo. La adolescencia es el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez. Se entiende por adolescencia la etapa que transcurre entre los 10 a 19 años. Este es un periodo de importantes cambios, tanto físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Entre físicos podemos destacar el tema de las vellosidades, de vellos púbicos, de vellos faciales en el caso de los hombrecitos, el desarrollo de las glándulas mamarias en las niñas, el periodo de la menstruación, el cambio del tono de voz. En cognitivo, ¿a qué nos referimos? El tema del aprendizaje, del razonamiento. Los emocionales se refiere al sentirse admirado o querido dentro del núcleo a los que ellos pertenecen. Y los sociales, pues aquí empieza el momento de los enamoramientos y de la sexualidad. Existen tres problemas
en estas áreas, como es la conflictividad familiar, la inestabilidad emocional y las conductas de riesgo. ¿A qué nos referimos con la conflictividad familiar? Conflictividad familiar son los problemas con los padres, los hermanos, también se le llama en esta etapa la edad difícil. Antiguamente se le llamaba la edad del burro que les decían, donde es un poquito más difícil tratar de llegar o compartir o convivir con un adolescente, ya que está en constantes cambios. La inestabilidad emocional son los conjuntos de síntomas que aparecen en esta etapa juvenil, produciendo desequilibrios hormonales y sentimentales. En esta etapa están muy susceptibles y es por ello que en esta etapa ellos están más propensos a buscar el calor o buscar atención en personas muy aparte de su entorno familiar, que muchas veces no van con muy buena intención. ¿Y cuáles son las conductas de riesgo? Las conductas de riesgo se refiere al tema de, empiezan a temprana edad, el tema de bebidas alcohólicas, amistades que no son sanas, asociaciones que lo que le están llevando es por el camino de las drogas eh, y el alcohol, y las conductas de riesgo cuando ellos están en un entorno que empiezan el tema de lastimarse ellos mismos, que pueden marcar pues un antes y un después en su vida, o sea, es algo que les quedará para siempre. ¿Qué es la sexualidad en la adolescencia? ¿Qué entendemos por la sexualidad en la adolescencia? No tiene que ver solamente con el acto de reproducirse, sino también es la generación de deseos, de sentimientos, fantasías, emociones, es decir, el desarrollo de la intimidad sexual. Es la forma del desarrollo normal en la que pasa del niño a adolescente. Desde la primera infancia, el niño experimenta sensaciones placenteras al tocarse y al ser besado. Y observa cómo nos expresamos nosotros los adultos, inclusive suelen imitar los comportamientos. ¿Cómo se vive la sexualidad en la adolescencia? ¿Cómo deben de vivir nuestros adolescentes la sexualidad? No realizar conductas de riesgo, que a la hora de practicar las relaciones sexuales puedan infringir o puedan lastimar su cuerpo. En esta etapa es muy importante normalizar el uso de los preservativos para evitar enfermedades de transmisión sexual, para evitar embarazos no deseados. Vamos a hablar sobre las etapas del desarrollo de la sexualidad, la adolescencia temprana que se da entre los 13 y 11 años. ¿Qué nos vemos aquí en esta adolescencia temprana? Los cambios físicos en los adolescentes, que anteriormente les mencionaba, y esta es una fase de autoexploración. En esta etapa vemos lo que es conocido como la masturbación, que en la etapa en la que ellos empiezan a tocarse, a reconocerse, a verse en el espejo, a ver los cambios que están presentando. Y también en esta etapa se da el famoso estirón, que se pegaron el crecimiento, que estaba en una tallita y de repente ya pues están, si de talla 2 en mujercita pasaron a talla 4, más o menos así como para que ustedes tengan idea. Las caderitas pues en las mujeres se empiezan a ensanchar, los hombres pues su parte de los hombros se empieza a anchar también. La adolescencia media, esta adolescencia se da entre los 14 a 17 años. Sus órganos sexuales están listos para reproducirse y el deseo sexual incrementa. Por ahí empiezan las primeras ilusiones, los primeros romances. En esta fase se desarrolla una etapa muy fuerte de
innumerables cambios, que al adolescente se le da por ser un poquito más narcisista, a pensar que solamente en ellos, como un poquito de vanidad por quererse ver muy bien. La mayoría de los varones comienzan su crecimiento repentino y continúan los cambios relacionados con la pubertad. Se interesan más por las relaciones románticas y la sexualidad en esta etapa, entre los 14 y los 17 años. Es por eso muy importante en esta etapa que nosotros como padres estemos abiertos a tener las conversaciones con ellos para saber dar los consejos a tiempo y que mejor lo escuchen de nosotros que somos sus progenitores y que siempre vamos a querer el bien para ellos. Ser amigos, estar siempre atentos a lo que ellos necesiten. Y la adolescencia tardía, que va entre los 17 y los 21 años. Esta adolescencia en esta etapa ya se ha desarrollado por completo tanto física y psíquicamente. Comienzan a relacionar otros valores con sus relaciones sociales como la confianza o reciprocidad. Es decir, aquí ya tienen que sus mejores amigos, su círculo de amistad un poco más compleja. Comienzan a sentirse más cómodos con su cuerpo, buscan la aceptación para definir así su identidad, se preocupan cada vez por su futuro y sus decisiones están en concordancia con ellos. La importancia de recibir una buena educación sexual. Es vital dotar al adolescente de la información necesaria sobre los riesgos que traen las relaciones sexuales sin protección. Hablemos ya sea de estos, las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos precoz, y bueno, un sinnúmero de complicaciones que se pueden dar en este entorno si el adolescente se adelanta a esta etapa y sobre todo si no tiene la información necesaria. Identificarles, ser claros, compartirles cuáles son los beneficios de tener un acto sexual de manera segura, es decir, utilizando el preservativo. Que en esta etapa, si no tienen la correcta información, pues se suelen dar los embarazos no deseados. Y como ya hablamos anteriormente, pues los riesgos que traen un embarazo no deseado, ¿no? El riesgo sobre todo en la mujer de traer un bebé al mundo, la mortalidad que puede suceder que se puede dar en esta etapa. Y bueno, queridos estudiantes, esta ha sido la semana número 2, el módulo 2 de nuestro módulo de participación estudiantil sobre el embarazo adolescente. Hasta la próxima.